La 64ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida al foro titulado Normalismo y la Nueva Escuela Mexicana, que preside la senadora por el estado de Michoacán, Blanca Piña, en este recinto que son las salas de reunión 5 y 6 de la planta baja del Senado mexicano. Para este foro contamos con la presencia en el presidium de nuestra anfitriona, la senadora Blanca Estela Piña Gudiño, integrante de la Comisión de Educación del Senado de la República. Doctor Mario Chávez Campos, director general de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Contamos con la presencia de nuestros ponentes de esta mañana, el doctor Hugo Aboites Aguilar, profesor e investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Contamos con la presencia de la doctora Teresita Garduño Rubio, fundadora del Instituto de Investigaciones Pedagógicas y del Sistema Educativo de la Escuela Activa Pairos. Profesor Armando Azpeitia Díaz, coordinador del equipo académico de egresados para la reapertura de la normal rural del MEXE. Del mismo modo, contamos con la presencia de la maestra María de Lourdes Galvez, directora de la Escuela Normal de Especialización. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de la licenciada María Hortensia Castorena Mora, directora académica del Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México. Desde luego queremos agradecer la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Del mismo modo queremos agradecer la presencia del licenciado Ignacio Cabrera González en representación de la senadora Beatriz Paredes. Desde luego queremos agradecer la presencia de todos y cada uno de los estudiantes de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canec. Señoras y señores, sin más preámbulos, para dar la bienvenida, escucharemos el importante mensaje a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Blanca Piña. Buenos días a todos y a todas. Pues agradezco su presencia en este evento del normalismo y la nueva escuela mexicana. Quiero decirles que me da mucho gusto que nos estén acompañando maestras, ¿sí? Su servidora es maestra, con 32 años de servicio, hoy jubilada, y que bueno, pues fui una maestra con mucha convicción de enseñanza-aprendizaje en educación primaria. Fui maestra rural y bueno, pues la educación es para mí un tema muy importante, porque considero que el pueblo debe estar educado, porque un pueblo educado no puede ser esclavizado. La educación tiene sentido porque el mundo no es necesariamente esto o aquello, porque los seres humanos somos proyectos y al mismo tiempo podemos tener proyectos para el mundo. La educación tiene sentido porque para ser las mujeres y los hombres necesitan estar siendo. Si las mujeres y los hombres simplemente fueran, no habría por qué hablar de educación. Pablo Freire, en Pedagogía de la Indignación. Bienvenidos y bienvenidas al foro Normalismo y la Nueva Escuela Mexicana. Me llena de gusto recibirles en el Senado de la República para comenzar una discusión amplia sobre las escuelas normales de nuestro país. Agradezco la presencia del doctor Mario Chávez, director general de Educación Superior para Profesionales de la Educación,
de la Secretaría de Educación Pública, quien estoy segura tomará nota de lo que aquí se plantee. Igualmente doy la bienvenida al doctor Hugo Aboites y a la doctora Teresita Garduño y al profesor Armando Aspeitia, 3 referentes en la investigación educativa de nuestro país. Gracias por hacer un espacio en sus apretadas agendas para estar hoy aquí y compartirnos su visión y experiencias del normalismo y la nueva escuela mexicana. Les agradezco su presencia. Como ustedes saben, el pasado 9 de mayo fue aprobada la reforma educativa y el 25 de septiembre las leyes secundarias, mismas que marcaron el inicio de un nuevo rumbo para la educación en nuestro país. Debo comentarles que en el debate de las iniciativas presenté reservas que después de esta serie de encuentros presentaré nuevamente como nuevas reformas. Sin duda, las modificaciones a la ley que aprobamos son perfectibles y mejorarlas son una responsabilidad colectiva. Debo manifestarles que soy profesora jubilada, que he vivido de cerca los problemas a los que nos enfrentamos en las aulas, de ahí mi interés en organizar este tipo de encuentros que ayuden a fortalecer el normalismo, un pilar invaluable en la educación pública de nuestro país. No es un secreto que la educación normal ha sufrido diversas embestidas por parte del poder político. Para ellos es un anacronismo que tendría que desaparecer. En las últimas décadas existió la intencionalidad de medir la productividad del magisterio con los mismos criterios cuantitativos con los que se mide la productividad en las fábricas, como si formar personas fuera lo mismo que producir vasos o sillas o autos. Es indudable que tenemos que fortalecer al normalismo. Es necesario que nuestros maestros y maestras cuenten con todo lo necesario para su formación, pero sobre todo es urgente revalorar la función magisterial que ha sufrido una campaña constante de dañar fuertemente la imagen de las y los maestros. Tenemos que fortalecer las escuelas normales que han visto disminuida su matrícula. En el pasado ciclo escolar 2017-2018 había en México 87,740 estudiantes adscritos a alguna licenciatura de educación normal, 6,000 menos que en el ciclo anterior, quienes fueron atendidos por 14,751 docentes y 22,814 directivos y administrativos en 460 centros escolares. Me gustaría mencionar 2 luchas que he venido acompañando desde hace tiempo. En primer lugar, mencionar a las y los estudiantes de la Escuela Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canec, ubicada en Sinacantán, Chiapas. Ellos y ellas resisten desde el pasado 26 de agosto al cierre de su escuela por parte de autoridades municipales. Esta normal es una de las 3 normales indígenas del país y la única en el estado de Chiapas que además es intercultural y bilingüe, a quienes agradezco su presencia en este foro. La segunda lucha que he venido acompañando es la del equipo académico de egresados para la reapertura de la normal rural del Meche, que fue cerrada en el año 2003 por parte del gobierno del estado de Hidalgo. Desde entonces, los egresados y jóvenes de Hidalgo han exigido su justa reapertura. Gracias también por su presencia. Aquí está el compañero también del Meche. Muchas gracias por estar aquí. Agradezco el interés de los directivos, docentes y estudiantes de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, de la Escuela Normal Superior, de la Escuela Normal de Especialización del Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México y de la Escuela Nacional de Educación Física. Gracias a todos y a todas por su presencia. Como les comenté inicialmente, antes de mi encargo legislativo fui profesora en el estado de Michoacán y siempre he tenido un compromiso irrenunciable en defensa de la educación pública. Hoy lo refrendo con ustedes. Juntos y juntas podremos construir la nueva escuela mexicana para nuestra patria. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras a cargo de nuestra anfitriona, la senadora por el estado de Michoacán, Blanca Piña. Señoras y señores, queremos brindarle la más cordial bienvenida a la maestra Yotli Rodríguez Manzanero, en representación de la directora María Guadalupe Ugalde Mancera, de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros.
Del mismo modo, queremos agradecer la presencia de la maestra Mercedes Tacawi Carbajo, directora de la Escuela Normal Superior. A continuación, señoras y señores, escucharemos el mensaje del doctor Mario Chávez Campos, director general de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Muy buenos días a todos, a todas. Agradezco muchísimo la invitación de la senadora Blanca Estela Piña Gudiño por habernos convocado a estos espacios que siempre son importantes para poder escucharnos y poder construir desde lo diverso. Como ustedes saben, el pasado 12 de noviembre se entregó tanto a la Cámara como al Senado de la República la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, que es un mandato del 11º transitorio de la reforma educativa del 15 de mayo pasado. Esta es el núcleo, el corazón de esta estrategia nacional. Fue construido por delegadas y delegados electos democráticamente en cada una de las escuelas normales. Cada escuela normal eligió la manera en cómo se elegía a sus representantes, en asamblea, por voto directo, por urna cerrada, por consenso. Cada quien decidió cómo elegir a sus delegados y delegadas, y este Congreso Nacional trabajó durante 4 sesiones, largas sesiones, para construir el núcleo de la Estrategia Nacional de Mejora de Escuelas Normales. Ahí se recogen temas importantes y que siempre han estado en la lucha de las escuelas normales del país. El tema de la autonomía, desde lo curricular, lo financiero, hasta lo de autogestión. El tema de la currícula, una currícula que no sea homogénea, sino una currícula que permita una amplia participación de maestras y maestros estudiantes en la construcción de asignaturas, de contenidos o de trayectos que sean significativos para lo local y lo regional. También, por supuesto, ahí se recoge una deuda, una factura pendiente del Estado mexicano para los formadores de formadores, que es todo el tema de la profesionalización, de la actualización docente. Y al final, una serie de cuestiones que son fundamentales en el tema de la equidad laboral de maestras y maestros de escuelas normales. Me refiero a la mayor parte de maestras y maestros tienen plazas por horas. Entonces, aquí hay una demanda de creación de plazas, de regularización de comisionados y en general de un trato igual a el resto de instituciones de educación superior. El asunto aquí es que me parece que esta construcción desde lo colectivo ha sido importante porque se ha permitido escuchar a todas las voces de las escuelas normales en sus representantes. Y la otra parte fundamental ha sido que no son representantes por sí mismos, son representantes que se deben a sus comunidades, y en ese sentido lo que se ha pedido y lo que se ha tratado de impulsar es que delegadas y delegados puedan regresar cada vez a su comunidad para justamente retroalimentar lo que la comunidad opina de las decisiones que se están tomando en el Congreso. Ese Congreso es permanente, lo que quiere decir que ha terminado solo la etapa de construcción de la estrategia, pero continuará en la etapa de implementación y por supuesto tendrá que haber al final de estos 6 años un Congreso que vigile o evalúe hasta dónde se alcanzó con la estrategia. Por otro lado, es importante saludar también el esfuerzo que han hecho diputadas, diputados, senadores, senadoras, para que el día de ayer, en la aprobación del presupuesto para el 2020, las escuelas normales tuvieran un incremento presupuestal. Hubo una gran demanda y gran inconformidad de maestros, de maestras, de estudiantes de escuelas normales en el sentido del presupuesto que había sido asignado inicialmente para el 2020. Como ustedes saben, era un presupuesto que en comparación con lo obtenido en el 2019
2019 tenía una reducción de casi el 40%. Entonces, el debate era muy claro. Se había generado todo un proceso de construcción colectiva y ese proceso no tenía su contraparte en la asignación de un presupuesto para poder llevarlo a cabo, porque ese Congreso puntualizó más de 320 acciones para las escuelas normales, y cada acción tiene un presupuesto, y ese presupuesto no se veía reflejado en lo que había sido asignado para el próximo año. El día de ayer nos enteramos con mucho gusto que en el rubro del programa de recursos que se reparte a las escuelas normales, que se denomina S300, se aumentó a las escuelas normales al presupuesto 190 millones de pesos. En ese sentido, de 250 millones de pesos iniciales, arribamos a un monto de 440 millones de pesos, que si bien es un monto similar al monto de este año, del 2019, es mucho mayor, porque en el 2019 todavía estaban presupuestadas las becas BAPIS, que como saben ya no están en las normales, sino han pasado a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Entonces, esos 440 millones de pesos se destinarán en apoyos directos a las escuelas normales del país. Bien, entonces yo creo que para nosotros es un honor y un privilegio poder estar aquí para poder escuchar todas las voces de maestras y maestros de escuelas normales. Creo que estamos en un cambio de régimen, pero también en una revolución de conciencias que nos permita poder, desde lo distinto, desde el otro, desde la otra, poder construir unidad en lo diverso. Pues yo agradezco la invitación. Yo sé que va a ser todo un éxito este foro, y por supuesto tomaremos puntualmente todas las impresiones, todos los comentarios y las propuestas que aquí sean vertidos. Muchas gracias. Agradecemos la óptica de la Secretaría de Educación Pública a cargo del doctor Mario Chávez Campos. Señoras y señores, es momento de dar inicio con nuestras ponencias de esta mañana tarde, hoy en el Senado de la República, y daremos inicio con el doctor Hugo Aboites Aguilar, quien cuenta con estudios en letras y la licenciatura en filosofía, tiene el grado de maestro y doctor en educación por la Universidad de Harvard. Desde 1980 es profesor e investigador titular de tiempo completo del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Fue rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Doctor Hugo Aboites, tiene usted el uso de la palabra. Pues solamente, perdón, le pido permiso al doctor, medio minuto para agradecer a la senadora Beatriz Paredes, porque está aquí el maestro representante, su secretario técnico, y le mando un saludo. Ella ha sido una senadora también, que es mi compañera en la Comisión de Educación y que nos ha estado contribuyendo para realizar todos esos trabajos, y he recibido por parte de ella mucho apoyo. Un saludo le envío de nuestra parte. Gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias por la invitación que me hicieron los organizadores, la senadora Piña sobre todo. Estoy muy contento pues de estar aquí con ustedes el día de hoy y reflexionar juntos sobre este muy importante tema. Quisiera comenzar con una nota personal. Este año cumplo 50 años de haber terminado mi licenciatura y como una especie de regalo me dieron una beca para ir a un curso de 15 días, creo que en Cuernavaca. Ese curso cambió mi vida y ahí el ponente, la persona que daba el curso, hablaba de una cosa muy interesante. Decía, la palabra invierno en mi país
él era de América del Sur, se explica a través de un dibujo, y nos mostraba el dibujo, en donde aparecía los techos de las casas cubiertos de nieve, había trineos, había renos, había pinos, todo cubierto de nieve. Había un señor gordo vestido de rojo que se llamaba Claus, ¿no? Se apellidaba Claus. Es decir, había toda una representación de lo que es la concepción, de lo que es la realidad del invierno pues en algunas latitudes. El problema es que en Brasil, que está cerca del Ecuador, no solo el invierno ocurre en agosto, por aquello del hemisferio sur, sino que también pues es totalmente desconocido eso que se llama nieve. Y decía el ponente, bueno, ¿cómo puede un niño entender lo que es el invierno si está viendo esta figura? Y ahí yo caí en la cuenta de algo muy importante. Lo que explica realmente, lo que es realmente conocer, significa estar en algo que tiene un contexto que me es familiar, al que yo me puedo dirigir para transformarlo. No puedo más que con la imaginación hacer un muñeco de nieve. Si soy un niño de Recife, en Brasil, pero si me hablan de mi país, si me hablan de mis inviernos, entonces sí puedo yo hacer cosas, y es muy importante entonces el contexto. El ponente, el coordinador, se llamaba Pablo Freire, y ese curso cambió mi vida, porque entonces fue que decidí que teníamos que estudiar la educación, que tenía que ser a fondo, y con estas ideas libertarias que nos llegaban desde el sur del continente. Por eso quisiera yo hacer una especie de descripción de lo que considero es el contexto en el que se establece hoy la problemática de las normales. El contexto, nuestro contexto, del maestro mexicano, es una situación, un proceso histórico muy importante. 5 minutos. Oye, Gabriel, si usted siga, Somos herederos, somos parte, no solo herederos, porque eso suena muy lejano, somos parte de las culturas prehispánicas, de la colonia, de los imperios, de las repúblicas invadidas, de la resistencia, de los maestros, de las dictaduras liberales y de una revolución. Esta revolución creó una propuesta, un proyecto, y cuando digo proyecto me refiero al hecho de que sea algo que arrebata a las personas y las hace participar, tener una pasión por hacer algo. Ese es un proyecto, no es un proyecto, un documento elaborado por algún alto oficial en la Secretaría de Educación Pública. Es un proyecto de personas que lo retoman, lo viven, lo empujan, crean ese proyecto. Nació con eso un maestro mexicano que no existía anteriormente. El maestro anterior pues, daba clases particulares y se crea un sistema con ellos, un sistema educativo originario, con Cárdenas sobre todo. Ahí culmina esto, donde el maestro era el representante del Estado. Por eso estudiaban marxismo, por eso las ideas progresistas, porque el Estado quería presentarse en cada comunidad como una fuerza de avance y de defensa de derechos, de la tierra, de los derechos laborales, de las costumbres, de lo que es de la soberanía, de lo que es ser mexicano, de los recursos nacionales. El maestro en cada comunidad era un representante del Estado, vivía como eso. Cuando les cortaban las orejas, lo hacían atacando a ese Estado que había nacido. Un Estado progresista, un Estado dedicado no necesariamente a la implantación del marxismo-leninismo, pero sí a la defensa y progreso de las clases populares. Esa era la definición muy clara. En ese sentido, el nacimiento del magisterio, el magisterio mexicano está marcado por ese nacimiento.
Y es una marca que no se ha podido borrar. Vienen y van reformas, viene Peña Nieto, viene Nuño, quieren borrar eso y no se puede. Para los maestros la idea de que son trabajadores del Estado, de que son trabajadores de la educación, de que son representantes de una idea progresista, de que son defensores de la educación pública gratuita como un derecho para todos los niños del país, es algo imborrable hasta este momento y creo que va a seguirlo siendo. Entonces se cambia la Constitución y se dice la educación que imparta el Estado será socialista. No estaban pensando en la apropiación de los medios de producción, estaban pensando simplemente en que era un Estado que iba a impulsar los derechos y el bienestar de las grandes masas campesinas, obreras, empleados de la nación. Esa era la idea. Entonces, esta concepción hizo que el maestro y el Estado fueran uno, eran normales de Estado y eran maestros de Estado. Pero lo que viene luego es una historia de rompimientos. En 1946, Ávila Camacho convoca, es una historia conocida, convoca a líderes sindicales y les dice, pues voy a cambiar la Constitución y voy a quitarlo de socialista. Y entonces ellos le dicen, bueno, está bien, quítelo, pero póngale gratuita. Y entonces así quedó el artículo 3º constitucional. Se baja la palabra socialista y queda la palabra gratuita. Una especie de equilibrio. Pero es un primer rompimiento, porque los maestros de las normales rurales y de las normales urbanas que entraron pues en esta idea del proyecto cardenista, estaban en la idea de que la promesa era de que iban a construir eso que se entendía por socialismo. Y de repente, el primer rompimiento es que se les dice, pues ya no. Y entonces ahí hay un primer momento de lejanía entre el Estado y el magisterio. En 1954 también, esos decía el entonces secretario de Educación Pública, creo que era Torres Bodet, decía, pues me rodearon hombres con chamarras y uñas luctuosas, decía. Una manera despectiva de referirse a que los maestros tenían las manos de campesinos, ¿sí? Las manos sucias, las uñas sucias. Hay un segundo rompimiento ahí, porque ya había demandas que el Estado no resolvía. Un tercero es en los 60s, cuando empieza este distanciamiento respecto de las normales. El caso de Díaz Ordaz es muy clave en esto, cuántas normales desaparecen. Es un Estado que se va retirando del magisterio. En los 70s es un momento de rebelión, pero viene el surgimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es una respuesta clarísima a lo que ha venido sucediendo por parte del Estado. Muy bien, rompemos con el corporativismo sindical. Si ustedes rompen con nosotros como maestros, digo, esto no fue esa la lógica, no se planteó en esos términos expresos, pero en los hechos se puede interpretar que esta es una respuesta a este rompimiento de décadas. Y el colmo vino en el sexenio de 2006 con la ACE, la Alianza por la Calidad de la Educación, y luego con la evaluación universal del 2010 y luego con la reforma del 2012. Ahí, con la asunción, el tomar las recetas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, de Mexicanos Primero, claramente se rompió todavía más con el magisterio mexicano. ¿Qué viene pasando al mismo tiempo que hay este proceso? Que los maestros empiezan entonces a despertar algo que podemos llamarle los esbozos de autonomía, tanto en la parte sindical con la creación de la coordinadora, como en la parte de los proyectos propios de comunidades y de regiones en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, que están diciendo, nosotros los maestros ya con esta distancia del Estado vamos a empezar a crear nuestros propios proyectos, porque los respaldan los propios maestros. Ellos los crean, los respaldan, los asumen junto con las comunidades y eso da un vigor muy importante a la lucha.
Estos rompimientos que generan una movilización inusitada, inédita, movimiento nacional de maestros desde Tijuana hasta la frontera sur, cerrar la frontera con Estados Unidos. Trump no fue el primero que la cerró, fue el movimiento magisterial que la cerró en Tijuana de manera muy clara, y también en el sur los propios maestros guatemaltecos apoyaron esto, cerrando esa frontera. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Esta historia de confrontación, de resistencia, de alejamientos, de rompimientos, que perdón, pero se nota hasta en el presupuesto. ¿Saben cuánto no pudo gastar la universidad donde yo trabajo en un año? O sea, ¿cómo le llaman? De estos fondos, ahorros no deseados, fondos, recursos no ejercidos. Subejercicio, exacto, subejercicio. 350 millones de pesos, que es cercano a lo que se le da a las normales en todo el país. Lo que no se pudo gastar, porque el presupuesto es de 7.500 millones de pesos, ¿sí? Para 55.000 estudiantes. Entonces, esto habla clarísimamente de esta separación del Estado respecto de las normales. El cierre de normales, Canec, Meche, Mactumaxá, en fin, en Saucillo, Chihuahua, en fin, los ejemplos son muchísimos de esto. Entonces nos coloca hoy en una situación en donde, a diferencia del cardenismo, donde había un referente muy preciso, la Constitución, las leyes, Cárdenas, la soberanía, las normales rurales, había un todo integrado. Hoy vivimos un momento de dispersión. Por un lado se dice en la Constitución que ahora la educación es de excelencia, pero eso significa calidad, una calidad recargada. Entonces, y cuando la legislación secundaria define qué es la excelencia, habla de la excelencia es el aprendizaje. Esa es la frase que tiene allí en la ley de mejora de la educación. Volvemos a la idea de aprendizaje, porque cuando se habla de maestros, en la misma legislación secundaria, se habla, en la misma ley de mejora de la educación, se habla de mejora de las maestras y de los maestros, perdón. Se habla de la formación de los maestros. Y es clarísimo por qué. Porque se da cuenta el legislador que para ser maestro se necesita no solo saber cosas, sino tener toda una formación, una idea integral de qué es la niñez, de qué es la comunidad, de qué es, etcétera, 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 etcétera. Y entonces dice uno, ¿por qué no formar también a los niños? ¿Por qué designarlos simplemente como sujetos de aprendizaje de cosas? Pero eso dice la ley. Entonces hay una especie de dispersión, de confusión, porque por un lado se habla de una reforma nueva y por otro lado seguimos con la excelencia. Se desaparece el INE, pero seguimos con un órgano de mejora de la educación que, si el INE tenía 3 facultades importantes, controlar, etcétera, evaluar, este nuevo órgano de mejora de la educación tiene 7 facultades y mantiene las de evaluación. Y lo más curioso es que, a diferencia de lo que decía la ley de servicio profesional docente de la anterior reforma de 2012, decía ahí que se iba en el artículo 14, se decía que podía haber una evaluación que no tuviera repercusiones laborales. Fíjense, acá lo que se dice en la ley es que no tendrá repercusiones en la permanencia de los maestros, que es reducir todo a si te despido o no. Pero entonces quiere decir que tiene repercusiones en la promoción, tiene repercusiones en todo lo demás que no es la permanencia. Entonces, en ese sentido, aquel artículo 14 de la ley del servicio profesional docente era más avanzado que esto que tenemos ahora. Entonces, hay una confusión. La idea de nueva escuela. Lean ustedes el artículo 11, donde se describe.
Y la mera verdad es que le falta, es decir, le falta sustento, es un concepto vacío. Qué bueno que es vacío, porque lo podemos llenar. Esa es una conclusión que es sabia, pues. Pero démonos cuenta de que carecemos de referentes claros a qué es exactamente la nueva escuela. No se dice, no se sabe. Pensamiento crítico, se habla de pensamiento crítico, pero se le define de manera muy parca, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué hacer en una situación como esta? ¿Qué hacer como maestros de todos los niveles en un momento en el que el Estado presenta ahora una propuesta que no responde claramente a un proyecto? Yo creo que hay 4 cosas, y con eso voy a terminar, que están llenando este vacío de Estado que estamos viviendo y que está surgiendo no de la mente de algún ponente como el que habla ahora, sino de la propia realidad de lo que están haciendo los maestros, que es lo más interesante. Una primera cosa que está ocurriendo es la regionalización de la educación. En los hechos, el concepto de educación centralizada, única, un libro de texto único para todo el país, qué bueno que sea gratuito, qué bueno que todos tienen acceso a él, pero ¿por qué tendría que ser único? Habla de esta nueva idea de que tenemos que pensar en términos de regiones ya. Ya no podemos seguir pensando al país de manera centralizada. Segunda cuestión, segundo rasgo de lo que podría ser el proyecto que está sustituyendo y llenando este vacío, sería la cuestión de la autonomía. Al hacer proyectos regionales, el PTO de Oaxaca, por ejemplo, el de las escuelas zapatistas también, en el fondo lo que se está haciendo es hacer un ejercicio de autonomía. ¿Sí? Tenemos en este país una experiencia de 80 años aproximadamente de autonomía a nivel superior, y a nivel primaria no hemos podido atrevernos a poner en la Constitución la palabra autonomía para el sistema educativo en conjunto. ¿Por qué el nivel superior sí y el nivel básico porque el nivel básico tiene que depender directamente del Ejecutivo, que es lo que dice el artículo, la Constitución? Todos estos son en relación hacia el Estado, regionalización y autonomía. En relación hacia adentro de las propias escuelas, del propio magisterio, vemos algunos esbozos que van en el sentido de concebir la cuestión del conocimiento como una construcción, no como un aprendizaje. Y hacer esa distinción es radicalmente importante, porque lo que hacen los programas de estudio, los mismos libros de texto, es decir, tú tienes que aprender todo esto. Y creo que eso está empezando a entrar en crisis cuando hablamos de construcción del conocimiento, en el que tienen que participar directamente maestros y estudiantes. Y finalmente, la construcción de la democracia. En ningún momento en las leyes se pone o se refleja lo que ya está empezando a ocurrir. Por ejemplo, aquí en el la Ciudad de México, hay una escuela que tiene asambleas de niños, y los niños se reúnen ciertos días, eligen qué temas van a discutir. Por ejemplo, claro, temas que les son significativos. Esto de que jueguen los muchachos grandes con los niños a la misma hora de recreo, para ellos es muy importante. Y entonces discuten durante un rato esto con sus oradores y llegan a la conclusión, en voz de uno de los pequeños, que dice: bueno, queremos seguir jugando con ellos para que nos cuiden, para que aprendan a cuidarnos. Este ejercicio de darles voz a los niños, darles voz a los maestros, instaura un régimen que era desconocido totalmente en la educación mexicana, siempre vertical, siempre autoritaria, siempre sumamente alejada, que rompió con las comunidades. El burocratismo de la Secretaría de Educación Pública hizo que las comunidades y las escuelas se separaran. A veces es más difícil entrar a algún lugar privado que a una escuela, si no es uno maestro de escuela o estudiante de la escuela. Entonces son comunidades separadas. En el fondo, entonces, habría que decir que
Pues este no es nuestro invierno, esta es nuestra primavera, la que podemos construir ahora. Es decir, el hecho de que haya este vacío, estas contradicciones en las propias nuevas leyes, permite que el movimiento, el pensamiento, los proyectos de los propios maestros desde abajo tengan un espacio que no han tenido en el pasado. Y ahí empieza esto, tiene que empezar y tiene que pasar por las normales. Si no hay un cambio en las normales, que vayan en estas direcciones que están apuntándose ya por parte de los propios maestros en la práctica, no habrá un cambio en la educación. Podrá cambiar secretarios de educación, etcétera, pero si las normales no cambian en una dirección que nos haga recuperar nuestra identidad como mexicanos, como interesados en la educación, no va a haber una transformación en este país. Muchas gracias. Desde luego agradecemos al doctor Hugo Aboites por esta importante ponencia. Continuando, ahora escucharemos a la doctora Teresita Garduño Rubio, quien es profesora de formación normalista, psicóloga educativa, maestra en ciencias y doctora en letras por la Universidad de Neuchâtel, con especialización en psicopedagogía constructivista. Es fundadora del Instituto de Investigaciones Pedagógicas y del Sistema Educativo de la Escuela Activa Paidós. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle, senadora, la invitación. Para mí es muy importante la participación de la docencia en la toma de decisiones sobre la docencia. Sí, soy maestra de formación y de corazón permanente, desde siempre. Usted dice, soy jubilada, yo no me he jubilado. Sigo trabajando porque creo que es necesario seguir trabajando en el aula, en la escuela. Y lo que voy a decir ahora no es una recopilación que yo haya hecho en lo personal, de mi propio pensamiento, es el pensamiento de muchos docentes. He acompañado proyectos educativos en muchos lugares del país, soy asesora de la coordinadora, he acompañado proyectos en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, en Chihuahua, muchos proyectos educativos, en las comunidades migrantes, ¿sí?, en CONAPE, en las escuelas normales, en el poli también en la formación de profes. Y me parece que lo que los profesores han construido es importante traerlo al debate y hablar de eso. No voy a hablar de las leyes, el compañero Aboites lo hizo maravillosamente, entonces bueno, sí quiero hablar de cuál sería una perspectiva posible de la educación normal. Yo fui formada inicialmente en una escuela normal y es de ahí donde me nutrí en mi proceso educativo. Yo creo que el punto de partida para pensar en un proyecto alternativo de formación docente es el punto de llegada de la escuela. O sea, ¿para qué queremos formar a los maestros? Queremos formar una ciudadanía crítica, consciente, participativa, cooperativa, emancipada, justa y emancipadora, por lo que el docente necesita una formación en esas líneas. No podríamos pensar de manera diferente. Un espacio educativo donde se practique la construcción de conocimientos, coincido con Hugo, como mecanismo cultural para develar la realidad, no para acumular, no una educación bancaria, sino para emancipar al sujeto, en un espacio horizontal de gobierno colectivo. Yo practico el gobierno colectivo de manera permanente y creo que es necesario para la construcción de conocimientos reales. Yo diría que tendríamos que hablar de un proceso de desjerarquización del espacio escolar, que no reproduzca en la formación de los docentes lo que no queremos que pase en la escuela, porque se piensa entonces que hay que reproducir la escuela como la vivimos en la normal, en donde se ejerce la educación como una forma de control de los educandos. Estamos hablando de generar espacios de autonomía donde el colegiado pueda tomar decisiones en los asuntos que le competen. Y tengo 17 puntos, ya vi las tarjetas de los tiempos, voy a tratar de completar mis ideas. Bueno, primero, pensaría yo en un sistema integral de formación docente que se debe prolongar después de terminar el desarrollo profesional del docente. ¿Qué quiero decir con esto? Que se extiende hacia el docente que llega a la escuela primaria donde va a actuar.
requiere acompañamiento. Hubo un proyecto en Yucatán donde buscaban hacer eso y fue muy pertinente que los egresados en su primer año tuvieran acompañamiento. Desarrollando proyectos regionales, estatales, institucionales y de aula autónomos, construidos socialmente a partir de un análisis profundo del contexto. Por lo tanto, los proyectos son diferentes, donde se desarrollan las acciones educativas y se acompaña in situ. Esto implica pensar de manera diferente la formación normal y la práctica en la escuela. Segundo, un sistema con carácter público, gratuito y laico, como lo planteamos en la educación pública, pero que piensa en todos los niveles. Formar docentes implica pensar en docentes para educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. ¿Por qué? Porque la educación es una profesión que requiere muchísimas herramientas en las diferentes modalidades. Me felicito con la presencia de educación especial. Yo he sido combatiente de la educación especial porque creo en ella fundamentalmente. La educación física, la educación tecnológica, la educación artística. Y pensando en las necesidades regionales de educación básica, la organización multigrado que tan presente está en nuestro país, la educación indígena, la educación bilingüe. Tercero, un proyecto educativo que recupera de manera crítica la experiencia acumulada por muchos años de ejercicio docente. En nuestro país se ejerció, en todos esos años mencionados por el doctor Aboites, una negación de la memoria. Es como si no hubiéramos hecho nada antes. Y yo creo que tenemos un trabajo muy fuerte en educación en México, de práctica y de investigación educativa, en normales rurales, urbanas, que deben de nutrir lo que hacemos en las escuelas. Un cuarto punto, la articulación interdisciplinaria y horizontales de las distintas áreas de conocimiento. No podemos seguir pensando en una escuela interdisciplinaria cuando formamos a los normalistas separadamente, fragmentadamente, pensando en una educación integral, emancipadora para el verdadero bienestar de la población. Yo creo que en la Constitución tendría que haber estado como centro en el tercero la palabra bienestar, más que la excelencia, en una ética de justicia social. Quinto, una política definida. Celebro el asunto de los presupuestos. Lamento que la UAM tenga mucho más que todas las normales del país. No tengo nada contra la UAM, yo también me formé en la UAM, pero bueno, creo que hay una injusticia fundamental para que cada una de las escuelas normales tenga presupuestos dignos y formas de operación planeadas, basadas en una planeación participativa y democrática de las comunidades, que garantice una infraestructura adecuada a los fines y contenidos formativos y programas de mantenimiento suficientes, amplios y eficientes. Sexto, la garantía de programas de apoyo para la formación de los estudiantes de las escuelas normales, internados en las poblaciones donde lo requieran. Hay estudiantes que no van a estudiar porque no pueden sostenerse, es una realidad. Becas para el estudio, programas de apoyo alimenticio, recursos didácticos, transporte digno, remuneración digna durante las estancias en las escuelas de práctica pedagógica, bibliotecas pedagógicas que recuperen la tradición educativa de nuestro país y de otros países, servicios gratuitos de internet para y espacio para la elaboración de recursos didácticos. Séptimo, un currículum para la formación docente inicial pensado como un proceso generador de procesos, no acumulativo, que posibilita la participación de todos los implicados. Estamos hablando de estudiantes y docentes, todos en un trabajo colegiado, que se desarrolla como un espacio reflexivo en espiral, que inicia con una propuesta curricular construida por todos, transita sobre la práctica de la misma y regresa a la reflexión. Estoy hablando de un currículum que no se termina, un currículum que se reconstruye de manera permanente, porque esto permite necesariamente la transformación y el trabajo colegiado de los actores. Octavo, en este currículum para la formación inicial de los docentes se entiende en un proceso en donde la construcción del conocimiento está en el centro, pero no solo eso, sino también la forma y el ambiente en que se debe enseñar y aprender. Si seguimos enseñando hablando en las escuelas, repitiendo un discurso, lo van a hacer en las escuelas básicas. Tenemos que cambiar las maneras. No se puede pensar en un docente alternativo formado en un espacio coercitivo y jerárquico. Para pensar en una emancipación de la educación, los docentes en formación deben construir conocimientos emancipados y emancipadores en espacios educativos que garanticen realmente un ejercicio crítico, colaborativo, autónomo y ético, buscando la coherencia entre la cultura democrática que se pretende que tenga el futuro docente y la práctica pedagógica que vive en la escuela normal. Noveno, uno de los ejes fundamentales de la formación docente es esa práctica reflexiva, socialmente construida, generando un pensamiento crítico para transformar.
Pero esto implica un grado muy importante de conciencia profesional de todos los que están en la escuela normal. Implica vincular la formación inicial con espacios escolares críticos y autónomos. Si yo hago una práctica escolar en una escuela rígida, aprendo que eso está bien. Lo que deben nutrir a las escuelas normales son los espacios alternativos, que hay muchos en el país. A lo mejor nos falta un inventario, claro, de muchas escuelas alternativas en todos los niveles que nutran a las escuelas normales y que les permita a los estudiantes estar ahí en estancias, en residencias, en pasantías, en prácticas, lo más posible, porque es a partir de la práctica, y usted lo sabe ahora, donde empezamos a construir conocimientos. 10, el currículum requiere diseñarse con una perspectiva globalizadora y congruente con el pensamiento complejo. Resulta muy contradictorio un discurso pedagógico que promueve el trabajo interdisciplinario y globalizador de la educación básica y la educación fragmentada del currículum de formación docente. Es necesario propiciar la integración de los contenidos de las diversas disciplinas, los espacios culturales, en proyectos pedagógicos y formativos colegiados e interdisciplinarios que sean coherentes con una visión socioconstructivista. El conocimiento es una construcción social. Una de las tesis importantes de Annelies Perret-Clermont, que es una heredera de Piaget y que va en la línea socioconstructiva, ella plantea que el conocimiento se construye a través de la interacción social y que la inteligencia es producto de eso. No es una dotación genética, es una construcción social. 11. El currículum para la formación inicial de docentes debe marcar un énfasis en el pensamiento crítico y reflexivo, para que ellos puedan promover en niños y jóvenes una posición delante de la realidad crítica que les permita analizar, comparar, clasificar, valorar. Es decir, el maestro tiene que salir de la normal con estas habilidades, si no su práctica no va a corresponder. Es importante que el docente en las escuelas normales analice la realidad actual. Yo diría, ¿qué tanto de lo que está pasando en Sudamérica no es perfectamente leccionador para los estudiantes entender los fenómenos de Brasil, de Chile, de Ecuador, de Bolivia, para entender qué sucede con la oposición de las fuerzas capitalistas neoliberales y la fuerza de los pueblos? Mejor lección no puede haber. Entonces, bueno, el periódico, la prensa libre, crítica, debe estar en las escuelas para que se aprenda a leer de manera permanente el mundo actual. 12. Un currículum para la formación inicial docente requiere un énfasis muy importante en el desarrollo de los procesos básicos de las habilidades comunicativas. Leer, escribir, hablar y escuchar deben desarrollarse profundamente. Nuestros alumnos de las escuelas normales deben ser escritores, lectores, que escuchen y que hablen y que tengan un discurso que permita comunicar, para que puedan desarrollarse en las escuelas. Sí, en las escuelas de educación básica, nuestros niños deben ser escritores y editores de sus propios conocimientos. Esto solo pasa cuando el docente de la escuela normal tiene una revista, tiene libros que edita y que le permite apropiarse de la palabra. 13. Si se busca que los futuros docentes, en una perspectiva colaborativa y cooperativa, lo hagan en el aula, la escuela y la comunidad, se requiere que la educación normal se asiente en un trabajo colectivo que supere el individualismo, la competitividad y la meritocracia, y que cambie también la lógica de evaluación individual. Yo estoy planteando algo muy audaz: cambiar de la evaluación individual a la evaluación colectiva, a la evaluación de proyectos colectivos, la construcción colectiva de conocimientos, la búsqueda del bien común, evaluar la participación de todos en eso. Esto implica que supera entonces las competencias entre sujetos, los cuadros de honor y las calificaciones. Porque entonces una construcción colectiva real, que es lo que necesitamos en la realidad. Si en este país no nos hubiéramos sumado a la decisión de había que cambiar al país, esto no habría pasado. Pero les enseñamos una lógica individual en las escuelas. Esto cambiaría la estrategia de evaluación en un proceso colectivo en el que todos participan en esa evaluación. No estoy diciendo que no haya, estoy diciendo que es una tarea de todos y que la evaluación no tiene que estratificar, discriminar ni diferenciar, porque la construcción colectiva implica que lo que yo no tengo tiene el junto, entonces lo hacemos juntos. 11. La educación normal debe ubicarse en una perspectiva socioeducativa. ¿Qué implica esto? Que tanto las escuelas de educación básica como los espacios de normal están vinculados a las comunidades donde están. Viene el asunto del ejemplo de Brasil y del invierno. ¿Por qué?
porque entender que estamos en una comunidad que tiene sus prácticas culturales, artísticas, deportivas, de salud, sus tradiciones, sus prácticas ambientales, permite ampliar el horizonte social. Por lo tanto, bien como dice el doctor Chávez, se necesita una educación regional, una educación que recoja lo que está pasando en las comunidades, aprender en cada comunidad lo que pasa en la escuela. 12. Si pensamos que la escuela es un laboratorio de lo social, la construcción democrática requiere partir del desarrollo de la disciplina autónoma y la toma de decisiones colectiva, bien por el asunto de las asambleas. Pero ¿cuántas asambleas hay en nuestras escuelas normales que les permita tomar decisiones a los estudiantes y a los profesores? Si queremos que la sociedad se autorregule en sociedades críticas, constructivas y justas, observemos lo que pasa con los niños. Los niños son capaces de tomar decisiones justas cuando les dan la palabra, cuando les dan la posibilidad de hacerlo. También los estudiantes de las escuelas normales. Es importante aceptar que el conflicto es natural y lógico en la vida cotidiana, pero que mientras yo no participe en la resolución del conflicto, mientras mi voz no se escuche, yo no aprendo a resolver el conflicto. Por lo tanto, tienen que aprender en la práctica en las escuelas normales. El trabajo de la asamblea escolar, el trabajo de los consejos estudiantiles, no tiene que ser una mera simulación. No se trata solo de que cuáles son los nombres que están ahí y cuáles son los nombres que mandamos a las direcciones de normales. Se trata de ejercerlo y tomar decisiones y tomar el riesgo de escuchar, porque escuchar tiene su riesgo. Pueden decirme cosas con las que yo no estoy de acuerdo y es muy importante aprender a escuchar para saber qué decisiones tomar. 13. La educación de nuestros tiempos requiere avanzar de un sistema bancario de acumulación de conocimientos, de verdades dogmáticas, a una sociedad que cuestione permanentemente sus paradigmas, que sea capaz de verse a sí misma. Una condición básica para que los docentes promuevan en niños y niñas y en jóvenes el interés científico, la investigación y construyan aprendizajes significativos a través del descubrimiento, es que durante toda la formación normal sean sujetos inmersos en la práctica científica y en la investigación, lo que implica privilegiar la actitud heurística en todos los ámbitos escolares. No importa todo lo que saben y recogen, sino todo lo que pueden llegar a aprender, todo lo que pueden construir. Por lo tanto, se requiere enfatizar una formación docente basada en la pedagogía de la pregunta, más que las respuestas. Las respuestas cambian minuto a minuto. En el fomento de la curiosidad científica, en la investigación y el descubrimiento. 14. El arte. Los lenguajes artísticos son recursos fundamentales de expresión del imaginario individual y colectivo. Implican la posibilidad de crear nuevas perspectivas de la realidad al ubicarse en los espacios de creación permanente. Por lo tanto, la formación humanística y el conocimiento y la apreciación de todas las expresiones del terreno de las artes son indispensables en la formación normal para darle sentido y significado a la labor y a la imaginación pedagógica, para aprender nuevos lenguajes. Un maestro con un amplio horizonte cultural, un maestro culto, un maestro que conozca los diferentes lenguajes, puede motivar a la niñez y a la juventud para apreciar e interesarse en las artes y desarrollarse en las mismas si esa es su pasión. 15. El currículo de la formación normalista requiere desarrollar la responsabilidad ecológica desde una perspectiva ética y del pensamiento complejo que asuma comprensivamente la existencia de una verdadera crisis ecológica. No necesitamos que haya muchas Gretas, necesitamos que oigamos lo que Greta nos dice cuando nos dice en la ONU, no me admiren, o escuchen a los científicos, vean lo que está pasando, lo que estamos haciendo con el planeta. No solo pensando en el agotamiento de los recursos naturales y otros problemas de la naturaleza, sino que también otros problemas ambientales como el desequilibrio norte-sur, capitalismo-pobreza, que lo estamos viendo de manera creciente en la lectura que hacemos de los conflictos que nos rodean en nuestra querida América. La falta de recursos, la falta de acceso a los recursos. El modelo consumista occidental que se promueve para su imitación, no importa que acabemos con el mundo, no importa que, como decían las campesinas bolivianas, la oligarquía siga ejerciendo el poder y el control sobre las masas. Es muy importante que se escuchen todas estas voces, que se le dé voz a la migración. O sea, el pensar la migración es un concepto que tiene que estar en las escuelas normales, porque nos rodea de manera cotidiana. El pensar la feminización de la pobreza, el pensar los conflictos sociales presentes, el narcotráfico, las guerras, muchos problemas que se han pensado como fuera de la escuela normal. Si un maestro no lo reflexiona,
¿Qué hace cuando tiene enfrente de él a un niño que está viviendo en medio del narco? O sea, ¿cuál es la respuesta que le da si para él es algo ajeno? 16. Un énfasis fundamental de la formación docente debe ubicarse en el análisis de la intervención pedagógica en el aula y en la escuela de educación básica como aspecto central para la titulación. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo que forma es la práctica y los procesos reflexivos sobre la práctica, el documento recepcional debe ser coherente con eso, debe recoger la práctica cotidiana y la reflexión real sobre la práctica. Los pasantes deben dar cuenta de su desarrollo reflexivo, interpretativo y reconstructivo de su práctica, como expresión de un desarrollo integral de saberes curriculares, disciplinarios, epistemológicos, pero sobre todo experienciales, en torno a los procesos de intervención pedagógica. Una tesis teórica en la normal no aporta a la práctica. Una tesis que retome la teoría y le permita con eso ver la realidad, pero que analice la realidad y proponga nuevas formas de intervención, es una tesis que aporta precisamente a la práctica pedagógica. 17. El ingreso a las escuelas normales. Es muy importante sustituir el procedimiento burocrático y poco certero de aplicación de un examen de admisión para los aspirantes. ¿Cuántos, yo no sé, de los que están aquí, tuvieron que pasar por algún examen de algo que deseaban y no pudieron pasar ahí? Y no tenía que ver con la capacidad, tiene que ver con las condiciones del examen. El doctor Hugo Aboites estuvo en la UACM y sabe de lo que estoy hablando. Sabe de lo que pasa cuando los estudiantes llegan y pueden entrar porque tienen interés y deseo de entrar. Que hay trabajo propedéutico, que hay trabajo de nivelación, claro que sí, pero no hay una garantía de que el examen nos diga que ese estudiante va a ser el perfecto. No la hay, porque el examen no tiene una relación directa. El examen es bueno para medir lo que mide, pero no todas las capacidades. El examen solo mide algún aspecto de la persona. Estoy hablando de que si en la práctica educativa, en la educación básica, eliminamos y superamos los exámenes escritos y hablamos de otras formas de evaluación, porque en el ingreso esa es una forma de tabular y de restringir la entrada a la carrera magisterial. Así como otros requisitos que también se piden. Por ejemplo, el requisito de la eficiencia económica en una escuela como el MESHE, donde hay estudiantes que no pueden quedarse, y si me equivoco que me corrija Armando, porque no tienen recursos para quedarse a estudiar ahí, porque vienen del otro lado del país y encuentran una opción. O estudiantes que tienen una pequeña hija menor, madres solteras, que no pueden quedarse porque no hay una cobertura para ello. Eso es discriminatorio. Eso es violatorio de los derechos humanos, ciudadanos y constitucionales. Posiblemente no esté todo en el tercero, pero hay que revisar otros artículos de la Constitución. Promedios mínimos de bachillerato, restricciones de edad. ¿Sí? La propuesta alternativa, verdaderamente formativa, vocacional e identitaria, consiste en que desde el bachillerato o antes de iniciar el ciclo escolar, los aspirantes que deseen formarse como maestros de educación básica hagan una residencia de, digamos, 2 meses, con un maestro titular que les permita ver el aula. Lo que vimos con la reforma de Peña Nieto es que muchos de los que fueron a hacer el examen al Ceneval no tenían el menor interés de estar en la escuela, querían tener una licenciatura y abandonaron la escuela. No tengo las cifras a la mano, pero hubo muchos que abandonaron las escuelas porque no querían estar en la escuela, solo querían tener un título. Entonces hagamos a la inversa. A estas personas que quieren estar en la escuela, acerquémonos a la escuela. Un tiempo con un profesor que les permita verlos que en la escuela, como ayudantes de un maestro titular, para que una vez que ellos vean la práctica, consideren si están interesados en continuar con este servicio social que significa ser maestro y maestra, con una capacidad de imaginación pedagógica. Si en este periodo el estudiante demuestra la inclinación al magisterio, démosle entrada al magisterio. Los requisitos y procedimientos que se han aplicado en muchas escuelas rurales han dado resultados. Hay gente apasionada y comprometida con el trabajo que está haciendo. El contacto, yo tengo en la escuela muchas visitas de estudiantes de escuelas rurales y bueno, lo que veo es una verdadera pasión por el conocimiento y por el trabajo con los estudiantes. 18 y último. Las escuelas normales necesitan organizarse con principios democráticos, con un acento en la vida académica, cultural, de salud integral y deportiva. Estamos hablando de una formación completa. Ello implica
darle prioridad al establecimiento y cabal funcionamiento de órganos institucionales para la toma comunitaria de decisiones. Ratifico lo que dije anteriormente, que los consejos escolares y académicos que se constituyan como órgano regulador de la asamblea en donde participen todos y todas, no los representantes, estamos hablando de asambleas abiertas, como instancias superiores de decisión. Para ello, la designación de los directivos de las escuelas debe hacerse en base a la presentación de proyectos académicos por las comunidades académicas que establecen planeación estratégica y participativa para el desarrollo institucional y por decisión de toda la comunidad. Si vamos a arriesgar por la democracia, arriesguémoslo todo, porque las decisiones verticales, autoritarias, de acuerdos, de compadrazgos, ha sido la historia de nuestras escuelas. Tenemos que romper con ello. ¿Y quiénes sino la comunidad estudiantil, la comunidad de docentes, tienen que participar en esas decisiones para erradicar el papel simulatorio de los consejos de participación social que en nuestra escuela mexicana, bueno, la escuela antes de nuestra nueva escuela mexicana, han sido el pan de todos los días y llenan muchos cuadros estadísticos, pero no corresponden a lo que pasa en las escuelas. Es una simulación más. La consideración de estos puntos tal vez podría usar un punto de partida para marcar la diferencia y retomar todo aquello que ya está en las escuelas normales, escuchar a los estudiantes. Por ejemplo, me tocó en un foro escuchar a estudiantes de la Escuela Normal de Especialización y conocer su autonomía de pensamiento, y yo dije, tienen buenos maestros. Cuando uno escucha a los estudiantes, cuando yo veo llegar a los estudiantes de la Normal de Tuxtla Chico, desde el fondo del país hasta mi escuela, y los oigo hablar de su pasión por la educación, yo digo, tienen buenos docentes. Si escuchar a los estudiantes nos habla de sus docentes. Esto permitirá que las normales sean centros de desarrollo, de construcción de proyectos sociales vinculados a las comunidades y como verdaderos proyectos democráticos y críticos que impacten la estructura de la sociedad. Muchas gracias, señor. Desde luego que agradecemos la ponencia de la doctora Teresita Garduño Rubio. Señoras y señores, les comunicamos que ya nuestro equipo de logística ha entregado las papeletas para la sesión de preguntas y respuestas que viene después de esta tercer ponencia. Damos paso al profesor Armando Azpeitia Díaz, quien es normalista rural egresado de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Meche, Hidalgo. Es licenciado en Enseñanza de Ciencias Sociales por la Normal Superior de Hidalgo. Cuenta con especialidad en Enseñanza de la Historia por la UPN Hidalgo. Maestro en Administración Educativa por la Universidad La Salle. Es coordinador del equipo académico de egresados para la reapertura de la Normal Rural del Meche. Profesor Armando Azpeitia Díaz, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Y agradezco la oportunidad de poder expresar algunas ideas a partir de la experiencia que como equipo académico hemos tenido en la construcción de una propuesta curricular e institucional para la reapertura de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Meche, Hidalgo. Quisiera iniciar en una muy apretada presentación señalando a todos los compañeros y compañeras de las escuelas normales que nos encontramos en un momento estratégico, en un momento muy importante en que es necesario tomar partido. No es posible ser neutral académicamente ni políticamente en esta circunstancia especial del país. La cuarta transformación y la nueva escuela mexicana para nosotros es un concepto en construcción, un concepto que hay que llenar de contenido popular y que se va construyendo en la medida en que las discusiones y los análisis académicos puedan bajar de los círculos académicos a la misma sociedad. Una primera consideración. Nosotros les quiero comentar, somos un equipo que está trabajando esta propuesta y que por supuesto hemos tenido una ruta de construcción. La primera consideración que tomamos es la educación para qué tipo de país y para qué tipo de sociedad, porque estamos en el entendido de que estamos
tratando como país de superar los modelos neoliberales, los modelos coloniales y de dominación de los organismos internacionales como la OCDE, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como los grandes designios que los países monopolistas y las multinacionales determinan como destino para los países subordinados como el nuestro. Entonces, si estamos asumiendo una posición de una patria más libre, más soberana, es importante analizarlo desde la propia formación de docentes. ¿Qué tipo de sociedad, qué tipo de Estado, qué tipo de economía, qué tipo de ciudadano, cuáles serían los perfiles? ¿Cómo quisiéramos ver el país que estamos dejando a nuestros hijos? En el entendido de que el currículum, como esa síntesis cultural, son todos aquellos cúmulos de conocimientos históricos y científicos que una generación considera susceptibles de heredar a las generaciones subsecuentes y que están contenidos en un currículum. Entonces, partimos de una definición de país, una patria justa, humana, igualitaria, progresista, soberana, productiva, en una primera consideración. Y luego pensar en las grandes finalidades del sistema educativo, pensar en las finalidades para superar las finalidades que nos impuso el modelo neoliberal. Recordarán ustedes que salió un documento donde decían, ya tenemos las finalidades del sistema educativo. Creemos entonces que se tienen que reelaborar esas finalidades para que el sistema educativo sirva justamente para la construcción del tipo de ciudadano y de sociedad que estamos impulsando. Posteriormente a esa circunstancia, nosotros empezamos a pensar también en los enfoques de la educación. Cómo superar los enfoques homogenizantes, estandarizados, aquellos enfoques que pensaron que se podía formar un solo tipo de ciudadanos que ignoraba la realidad nacional, que ignoraba las diferencias regionales, un currículum en donde no estaba la historia de México, en donde no estaban nuestras 68 lenguas y culturas indígenas, en donde las escuelas multigrado apenas tenían un pequeño espacio dentro de la currícula, en donde había desaparecido el estudio de la geografía, en donde había desaparecido un conjunto de elementos que había que reinstaurar en una propuesta curricular. Creemos que había que revisar entonces lo que se había venido produciendo a nivel mexicanos, como México, y a nivel Latinoamérica. ¿Cómo está ese planteamiento de las pedagogías críticas, del pensamiento descolonizador, del pensamiento liberador, y hacer un rastreo desde aquellos planteamientos de Paulo Freire, de José Martí, de Aníbal Ponce, hacer un recorrido de lo que se está produciendo por Peter McLaren, lo que se está produciendo en Brasil, en España, en mismo Estados Unidos, en torno a los planteamientos sobre la formación de docentes. Es muy importante, y definir entonces un enfoque que pudiese ser contrapuesto al enfoque de competencias. Y entonces nosotros pensamos que era importante definir este enfoque como un enfoque sociocomunitario, recuperar lo que ya se ha escrito en otros países, lo que se ha producido en Bolivia básicamente. Y bueno, entonces les comento esta parte, lo definimos de la siguiente manera. El enfoque del currículum, en este caso de esta escuela que estamos buscando su reapertura, se orientará para la formación de capacidades para la vida en sociedad. Es una primera consideración que se opone al modelo de competencias. Será crítico, social, se orientará en la formación de capacidades para la vida en sociedad, descolonizador, sociocomunitario, humanista y basado en el pensamiento crítico, así como en la pedagogía latinoamericana. Además, fomentará los principios filosóficos establecidos en el artículo 3º constitucional, tales como el respeto a la dignidad humana, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y la justicia, así como la promoción de la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza. Mediante él se pretende profundizar en la formación integral de docentes, configurando una visión ético-crítica que permita desarrollar proyectos de investigación e intervención con un alto grado de pertinencia en los contextos,
bajo un enfoque sociocomunitario, contribuyendo a la descolonización ideológica, política y cultural, estableciendo un diálogo constante con los aportes de los conocimientos de nuestros pueblos ancestrales y el respeto a la madre tierra y a la sociedad contemporánea. Empezar a definir los enfoques, empezar a definir las finalidades desde otro marco, desde otras lógicas, posicionándolo en el marco de lo que podría ser la cuarta transformación, y nosotros pensamos que la cuarta transformación es todavía un concepto vacío que hay que llenar de contenido popular, de contenido nacional, pero que tenemos que construirlo en el debate de la sociedad. A partir de ahí, empezar a pensar en las dimensiones, los trayectos formativos y cuáles podrían ser los perfiles de egreso de estos nuevos docentes. Definimos entonces cuatro dimensiones fundamentales. Una dimensión ética, y lo señalamos de la siguiente manera: los docentes que en las condiciones actuales de nuestro país se requieren formar desde la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Meche habrán de basarse en cuatro principios fundamentales. Un docente con identidad sociocultural, geográfica y natural, que conozca su historia y su riqueza social y cultural, sustente su práctica en los valores éticos y sociales ante los ambientes de corrupción, comprometido con su formación profesional, un ser colectivo, solidario, humano, surcidor del tejido social colectivo, que promueve el respeto y la preservación de las distintas lenguas, alejado por completo de los dogmas y doctrinas religiosas, que promueve el respeto a la madre tierra y a la vida animal, aprecie las diversas manifestaciones del arte de los pueblos del mundo, luche contra los estereotipos de los medios de comunicación, aprenda a relacionarse profesionalmente con los padres de familia, desarrolle un verdadero diálogo nacional, amplio, plural, intercultural e incluyente con los padres de familia y la sociedad interesada, desarrollando un proceso de descolonización del conocimiento y la enseñanza de la pseudocultura neoliberal. Un elemento, una dimensión epistemológica, mediante la cual se busca que el docente en formación aprecie el legado de las culturas de nuestro país y del mundo, que se asuma como investigador de su propia práctica pedagógica, un constructor del currículum apegado a un rigor metodológico y científico, que fundamente su desempeño en la pedagogía crítica y el pensamiento pedagógico latinoamericano, se asuma como un intelectual de clase capaz de desarrollar procesos de metacognición y se asuma siempre como un profesional militante de la razón. Una dimensión pedagógica mediante la cual se busca que desarrolle la autonomía profesional, interactúe y manipule las tecnologías de la información y comunicación eficazmente, sea competente y sagaz en la didáctica y la enseñanza situada, que desarrolle habilidades para el trabajo colectivo, promueva y respete la diversidad, la equidad de género y la inclusión, aprecie la literatura mexicana y latinoamericana y universal, promueve el desarrollo de la salud física y mental, recupere los saberes ancestrales de nuestros pueblos y culturas, comprometido siempre con un esfuerzo continuo de superación personal. Una dimensión política mediante la cual se busca que promueva una educación emancipadora y descolonizadora, comprometido con la soberanía y la independencia, la práctica pedagógica la desarrolle como un acto político, rija su conducta por la justicia y la dignidad humana antes que por la legalidad, se vincule con las causas materiales y sociales de la comunidad, solidario con las causas justas de la humanidad, promueve el carácter público y laico de la educación, fomente el conocimiento de nuestro territorio y sus recursos, así como la defensa de la soberanía nacional y recupere la vocación comunal de nuestros pueblos. A partir de estos cuatro elementos básicos, empezamos a definir los rasgos del perfil de egreso del futuro docente y empezamos a definir las temáticas y empezamos entonces a bosquejar lo que podría ser una malla curricular que se pudiese proponer para reabrir esta escuela, en donde le damos paso a algunas asignaturas que son innovadoras. Consideramos que es importante dentro de la formación docente introducir elementos que hagan que el futuro docente estudie los ambientes sociales y familiares de los educandos, para que pueda comprender todos los fenómenos que en el aula se desarrollan, que pueda estudiar ahí como asignatura también los fundamentos de la pedagogía crítica y también de la pedagogía de la comunalidad, porque es importante reconocer
que nuestros pueblos indígenas, que la educación formal no surge justamente con la llegada de los españoles, sino que ya existían tradiciones pedagógicas dentro de nuestros pueblos ancestrales, y existe también una pedagogía dentro de la tradición oral que va de generación en generación y que son formas también de construcción y de transmisión del conocimiento. Que se estudie también las metodologías del conocimiento tradicional, cuáles son, cómo se produce el conocimiento, cómo se transmite, cómo se utiliza esa pedagogía y esa didáctica desde nuestros pueblos indígenas, y cómo puede también, y que también se pueda trabajar la construcción de proyectos educativos comunitarios. Asimismo, es importante dentro del currículum estudiar los procesos de la decolonialidad en la educación, buscar las formas de que nuestros futuros docentes sean sujetos profesionales muy críticos. No es posible de que nuestros docentes actualmente no tengan posición política ni posición social frente a los problemas del país. Hace poco algún compañero, maestro, director nos decía, pues yo no tengo problemas con los de maestría, son los que más obedecen, se adaptan. Entonces, esos términos, esas competencias de adaptabilidad, es decir, ya no puedo decir nada porque estoy en situación de tolerancia, estoy en situación de adaptarme, porque las teorías esas teorías de la sociedad líquida y de que todo es transitorio y que todo es volátil han permeado mucho y configurado la personalidad de un profesional neutro, apolítico, incluso con poca capacidad de tener posición frente a cualquier fenómeno de la vida social. Es importante introducir la filosofía para niños y posiblemente incluso la filosofía para docentes, que el docente aprenda a razonar filosóficamente, pero que también busque las maneras de que los niños también se den sus primeros pasos en el pensamiento filosófico, y creemos que debe de ser una asignatura. El estudio de los valores comunitarios y, por supuesto, de la ecología y la sustentabilidad. Por supuesto, como aquí lo han señalado, es fundamental trabajar primero en los docentes todas aquellas metodologías de la lectoescritura que hagan que el docente sea un lector en potencia. Por mucho tiempo se abandonó el estudio de la geografía, incluso rastreando el estudio de cómo se trabajaba la geografía en otros países. Nos encontramos con que esta era una asignatura de élite en los países como Inglaterra, Holanda, los países que circularon por el mundo, pero en los países subordinados se eliminó casi por completo el estudio de la geografía, y los mexicanos de las últimas generaciones difícilmente conocemos lo que tenemos en el suelo y en el subsuelo. También es importante poner como asignatura dentro de la formación de docente el trabajo de los maestros en grupos multigrado. En la propuesta que nosotros tenemos le damos un peso muy importante también al conocimiento y al estudio didáctico disciplinar de todas las asignaturas, porque consideramos que los docentes llegan en muchas ocasiones a las aulas sin conocer los contenidos, la forma del contenido, y eso hace muy difícil que el maestro pueda trabajar. Finalmente, es una propuesta que tratamos de vincularla con estos temas de la nueva escuela mexicana, pero también queremos decirles que es fundamental reconocer la necesidad de revitalizar y fortalecer académica, estructural y financieramente al sistema de escuelas normales rurales del país, de las que solamente quedan 16 de más de 32 creadas en la postrevolución, que fueron básicamente borradas en la mitad de ellas en el gobierno de Díaz Ordaz y agredidas completamente en el periodo de los 32 años del neoliberalismo. Justamente todavía en estos tiempos el normalismo rural es un sistema muy agredido en estos últimos días, y es justo que el foro conozca la realidad de lo que está sucediendo en nuestro sistema de escuelas normales del país, y fundamentalmente en las escuelas normales rurales. Nosotros exigimos la reapertura inmediata de la Escuela Normal del Meche. El presidente de la República ya se pronunció
pero algunos obstáculos existen que no se ha podido dar paso al compromiso del presidente de la República, y desde aquí decimos, señor presidente, los compromisos se cumplen. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos al profesor Armando Azpeitia Díaz por esta importante ponencia. Señoras y señores, a continuación escucharemos un par de comentarios a cargo del doctor Saúl Elizarrarás Baena, quien es profesor investigador de la Escuela Normal Superior de México y miembro pleno del Claxo Simpetzer Rius de Zamora, Michoacán. Buenas tardes a todos. Agradezco a la senadora Blanca Estela la posibilidad que me dio en este espacio. Y bueno, mi propuesta es educación matemática crítica para la formación docente inicial en el marco de la nueva escuela mexicana. Lo que planteo es que en la Ley General de Educación, publicada de manera reciente, se alude a los términos de transformación y pensamiento crítico, lo cual implica la necesidad de trascender más allá de lo que representa el proceso cognitivo, por lo que se debe contribuir en la reflexión de los estudiantes para plantear alternativas y tomar decisiones sobre una base científica, racional y sobre todo ética, en la que se anteponga el interés común por encima del interés de particulares. De modo específico, en el artículo 11 de esta ley se establece que la nueva escuela mexicana tiene que asegurar el desarrollo humano integral del educando e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y la comunidad. De forma seguida, en la fracción 1 del artículo 12 se plantea la necesidad de contribuir en la formación del pensamiento crítico, la transformación y el crecimiento solidario de la sociedad. Además, en la fracción tercera del artículo 13 de la Ley General de Educación, se puntualiza que la transformación de la sociedad depende en cierta medida del uso del pensamiento crítico, pues requiere del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación. En la fracción décima del artículo 16 se precisa que debe trascender al fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. En particular, en la fracción séptima del artículo 18 se define el pensamiento crítico como una capacidad de identificar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos, información, acciones e ideas, así como tomar una posición frente a los hechos y procesos para solucionar distintos problemas de la realidad. En este marco, la nueva escuela mexicana debe aminorar los efectos negativos de las políticas educativas neoliberales promovidas durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, en las que se sobreponen la visión mercantilista de la educación pública para el país y que definitivamente, como lo señala Cristian Laval, una escuela no puede funcionar como una empresa, ni mucho menos con una evaluación docente punitiva, que fue la característica principal del sexenio pasado. En suma, todos estos elementos dan fundamento para la reformulación de los planes y programas de estudio para todo el sistema educativo mexicano, basado, como ya se dijo, en las pedagogías críticas y en la educación popular. En particular, los planes y programas de estudio de las escuelas normales públicas deben coadyuvar en la emancipación de los futuros ciudadanos, que permita generar conciencia crítica, desarrollar la capacidad de cuestionar y proponer alternativas para el verdadero cambio social. En este sentido, un currículo para la formación de futuros docentes de matemáticas debe basarse en la perspectiva de la educación matemática crítica, que les permita la incorporación de temáticas relacionadas con los problemas ecológicos, sociales, políticos y económicos que permitan el desarrollo del pensamiento crítico sobre una base científica, racional y sobre todo ética. Como ya se dijo, que se anteponga el bien común al de las grandes masas, al de particulares. De modo específico, la visión educativa que aquí se presenta es una alternativa pedagógica contrahegemónica al enfoque por competencias que ha prevalecido durante décadas. En particular, la educación matemática crítica incluye aspectos no solo cognitivos y didácticos, como ha sido hasta ahora, sino también filosóficos y sociales. El desarrollo del pensamiento crítico debe ser una prioridad para la formación docente inicial, con la finalidad de que se pueda incidir en la conformación de una sociedad más justa con visión de equidad y solidaridad. Por lo tanto, el pensamiento crítico no se debe restringir a la resolución de problemas matemáticos escolares, como ha sido hasta ahora, sino que debe trascender hacia la transformación de las condiciones económicas y sociales que se viven en el país, en donde muchos grupos vulnerables de la población mexicana viven en la pobreza extrema. Los resultados obtenidos de experiencias de investigación educativa con estudiantes de bachillerato y de otros niveles, desarrolladas por quien suscribe estas líneas, se dejan claro que la hegemonía del enfoque educativo neoliberal que se ha promovido en los últimos 30 años fue la principal causa por las que sus críticas y reflexiones son muy superficiales respecto a las situaciones que se les han planteado. El desarrollo gradual y sistemático de los procesos de intervención inscritos en el proyecto de investigación señalado
permitieron que la comunidad estudiantil profundizara en la reflexión, en la crítica y en el planteamiento de alternativas ante problemas como la deuda externa o sobre acciones que se han promovido en sexenios pasados desde Vicente Fox. Tal es el caso del Teletón, que con el pretexto de atender a grupos de población vulnerables y que en el fondo representan la oportunidad de empresarios para lucrar con la necesidad y al mismo tiempo promover la imagen de sus marcas comerciales. El proyecto de investigación desarrollado por quien escribe estas líneas también incorporó a la industria cinematográfica como medio para la enseñanza, así como las plataformas disponibles en Internet para la elaboración de cómics sobre los usos éticos o no de las matemáticas en distintos ámbitos de la sociedad. Se tuvo cuidado de que los estudiantes manifestaran su postura fundamentada en la búsqueda de información de fuentes fidedignas, con la finalidad de que les permitieran formarse su propio criterio y así externar su propia opinión sobre casos como el Teletón, en el que la mayoría demandaba que sí, se ayudara a la población vulnerable, pero sin lucrar con sus necesidades ni con la sensibilidad de la población en general. Por otro lado, una de las metas políticas del actual gobierno federal es la cuarta transformación de la vida pública del país. En este sentido, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado la necesidad de que se practique la democracia participativa como forma de vida desde la escuela, la familia y en general en cualquier espacio público. Es menester que las comunidades académicas de las escuelas normales públicas del país cuenten con mecanismos y dispositivos jurídicos que institucionalicen la comunicación horizontal entre las autoridades educativas del plantel y la planta docente, ya que la comunicación vertical ha promovido la exclusión de profesores, profesoras y estudiantes. Con base en lo expuesto, se plantean las propuestas siguientes. Número 1. Incluir en la Ley de Educación Superior un artículo que institucionalice la existencia de un estatuto orgánico para todas las escuelas normales públicas de México, que dé certeza jurídica a la comunicación horizontal para que todos los integrantes de la comunidad normalista puedan participar en la toma de decisiones, no solo para votar, sino para tomar decisiones. 2. Reglamentar la conformación de una figura como un consejo técnico local para cada escuela normal pública del país y un consejo técnico estatal, así como un consejo técnico nacional tripartita en todos los casos.